El tema correspondiente al parcial de neumática es caudal. El grupo está integrado por Julián Páez, Camilo Rodríguez, Ricardo Charri, Daniel Piracoca y Laura Vargas. So we are going to talk about our project. In this video, it will be made known what a flow is and how to measure it using a water flow sensor. Taking into account the characteristic range of the flow sensor, it should also take into account the accuracy and precision of measuring the flow rate, demonstrating the margin of error maintaining by measurement and its corresponding calibration to have a minimum margin of error. In addition, by an experimental method using the LabVIEW software and the acquisition card MyDAC, a program will be carried out by make a certain reading of the data acquired in the flow with the flow sensor. Continuando con nuestro proyecto, nos hacemos la pregunta de ¿por qué es importante medir el caudal? El agua es un elemento de la naturaleza fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta. Conocer la cantidad de agua que pasa por lugares poblados y estar al tanto de ciertos fenómenos que ocurren o pueden ocurrir cuando se presenta una alta o baja cantidad de agua. Con base en este conocimiento, tomar medidas para la prevención de desastres o aminorar la vulnerabilidad ante el riesgo. La información de la cantidad de agua es además importante para conocer la disponibilidad de la misma. Bueno, ya que definimos por qué es importante medir un caudal, ahora daremos los datos de la unidad de medida. Bueno, primero que todo, el caudal se define como una cantidad de fluido que circula a través de una tubería, un río, un canal, por unidad de tiempo. A continuación, pues explicaré cómo se le llama. Se le llama aforo a este proceso de medición de un caudal. Además, se puede analizar de diferentes maneras dependiendo del fluido que esté en el caudal o donde se va a monitorear, porque también depende de las características del terreno y el ambiente donde se encuentra el fluido o el caudal. Bueno, estas son las unidades de medida que se tienen la medición de un caudal. Se puede medir litros por segundo, litros por minuto, litros por hora y metro cúbico por hora. También se puede medir teniendo el volumen del fluido y el tiempo con que ejemplo, se llena un tanque a través del caudal o con un dispositivo, el tiempo que recorre el dispositivo. También se puede medir área por velocidad, teniendo la velocidad del fluido. Bueno, para realizar la medición del caudalímetro debe ser ubicada de forma lineal en el sistema o tubería por el cual se desplaza el líquido sobre el que se necesita conocer la calidad del flujo que posee y de forma rápida y precisa obtener la medición. Bueno, ¿quién lo inventó? El caudalímetro nació gracias a la investigación de un gran físico, Giovanni Battista Venturi, un sacerdote italiano nacido en 1746, que posee entre sus logros el haber sido profesor de física, filósofo y geométrico. Continuando, complementando la información de nuestro compañero, podremos hacer la pregunta de ¿cuándo se inventó el caudalímetro? Aunque no se puede definir con exactitud la fecha de creación del primer caudalímetro o tubo de Venturi, sí se puede deducir que su origen ha de coincidir con la publicación del Tratado de Venturi, el cual fue en 1797, lo cual permite evidenciar que el primer caudalímetro había sido creado a finales del siglo XVII. En nuestro caso usaremos un caudalímetro mecánico de molino, el cual está compuesto por aspas, las cuales se mueven con la circulación del fluido, molino, que es el encargado de mover el contador, el cual expresa la medida del caudal. En este tipo de caudalímetro consiste en un molino cuyas aspas están dispuestas de forma transversal a la circulación del líquido. Cuando dicho fluido pasa por el caudalímetro, hace que el molino gire. El eje
mueve un contador que va acumulando lecturas del caudal. Estos caudalímetros tienen generalmente un uso doméstico. Un ejemplo de esto se puede encontrar en los contadores de agua o en los contadores de gas natural de las viviendas. También existe otro tipo de caudalímetro que es uno electrónico. Bueno, primero para entender el funcionamiento de cómo vamos a modelar un caudal, hay que entender la ciencia que está detrás del caudalímetro, el cual se basa en el tubo de Venturi o flujo de Venturi, por decirlo así. Lo que dice es que cuando un fluido, o en este caso un caudal, entra a, ejemplo, un caudalímetro con un radio menor al caudal, digamos el caudal va de esta manera, y entra a un tubo, por decirlo así, de un radio mucho menor al que está manejado en el caudal, lo que ocasiona es una disminución de la presión cuando hay un aumento de velocidad. Entonces, digamos cuando ya entra a esta sección y hay una unión con otra sección, a esto se le llama absorción de fluidos, lo que ocasiona que el fluido aumente el doble de su velocidad. Este efecto fue desarrollado por Giovanni Venturi en 1700. La ciencia de este modelo está basado tomando en cuenta el ciclo de Venturi, podemos entender cómo funciona un caudalímetro. Prácticamente funciona concorde al fluido o a lo que se le aplique. Entonces, como expliqué anteriormente, hay una disminución de presión pero un aumento de velocidad. Entonces, los caudalímetros en este caso tienen un rotor que gira concorde a la velocidad con que va el fluido. Cuando ya hay una disminución de presión al entrar al radio, por decirlo así, hay un aumento de velocidad, el cual por medio de este rotor transmite los datos de la velocidad con que está el caudal. Existen otros cuyo funcionamiento es con turbinas que rotan impulsadas por el caudal y crean un campo magnético leído por un sensor. Los de estilo molino suman lecturas provocadas por el movimiento giratorio producido en las aspas por el caudal del líquido. En tanto que si se trata de un caudalímetro electrónico, gracias a los imanes ubicados en los extremos de las aspas que se mueven por el paso del fluido, crea un campo magnético que puede ser leído por un sensor. Con distintos sistemas basados en el movimiento de los fluidos, se logra obtener medidas con los caudalímetros cada vez más precisos con nuevas tecnologías. Bueno, pues la siguiente pregunta que tocará responder sería ¿cómo se usa? El uso del caudalímetro depende del ámbito en que se utiliza, pero en general este instrumento de medición, para ser usado correctamente, debe ser ubicado en forma lineal con la tubería o conducida a través del cual viaja el fluido que se desea medir. Los sensores de caudal recorren la velocidad del flujo aire o líquidos. Estos usan diferentes principios de medición. Para líquidos, por ejemplo, funcionan sobre la base del ultrasonido. Esta medición sin contacto tiene la ventaja de que los sensores no están expuestos a golpes y medios sólidos. Bueno, por otro lado, dichos sensores son utilizados en el sector de calefacción, ventilación y climatización para análisis de velocidad del aire. Bueno, medición que usan en principios manométricos de una película térmica, permitiendo el trabajo de un amplio rango de temperatura y caudal. Los sensores de caudal de la serie EE75 permiten determinar la velocidad del aire hasta 40 metros por segundo con una temperatura de hasta 120 grados. Estos sensores de medición se pueden montar
en unos conductos de ventilación. Otra manera de medir los canales de velocidad del aire es a través de los sensores de Cruz. Estos tienen como señal de salida una presión diferente que es proporcional a la velocidad del flujo del aire. Con la ayuda de las unidades de análisis conectadas, sensores de presión diferencial, permitía calcular la velocidad de flujo del aire y el volumen del fluido, debido a que muy a menudo es necesario el análisis de la velocidad de aire. Existen en la práctica muchos otros métodos de medición. Para concluir, por último presentaremos la parte experimental de nuestro proyecto con un sensor. Le voy a presentar el funcionamiento del caudalímetro, para el cual se hiciera un uso de los siguientes materiales: una protobar, dos pulsadores, la tarjeta MyDAC y el sensor de caudal. La conexión a la tarjeta MyDAC sería la siguiente: el pin 4 estaría conectado al sensor de caudal, el cual va a medir los pulsos que este le manda. El pin 7 estaría conectado al pulsador de inicio de programa para comenzar a obtener datos, y el pin 6 estaría conectado al pulsador de desactivación de la medición de datos. En la parte izquierda se puede apreciar el pulsador de activación, el cual, en caso de no ser pulsado, es decir, recibir una condición falsa, el programa no realizará ninguna acción, y en caso de recibir una condición verdadera, el programa entrará a un ciclo while, el cual se encuentra condicionado a un segundo pulsador, que sería el pulsador de deshabilitación, y este determinará si se continúa ejecutando la acción en la que se encuentra el programa, o dará por finalizado hasta que nuevamente se pulse el botón de activación. Como condición inicial, se tiene contar los pulsos que manda el sensor por segundo, el cual durante el primer segundo se contarán los totales de pulsos, y se añadirá el número de veces que se contó a un registro. Una vez terminado la cuenta, procederá a realizar la respectiva multiplicación, que sería multiplicarlo por 2.25 para obtener los mililitros, y seguidamente se divide entre 1000 para pasar los mililitros a litros, y esa información sería movida al registro final llamada caudal. Al igual se maneja un registro de operación, el cual llevará la cuenta, y pues esta información será movida al registro final, que sería la del caudal. En casos de el pulsador, los pulsos enviados por el caudalímetro ser 0, el programa no ejecutará, no contará los pulsos enviados debido a la ausencia de estos. A continuación se presentará el funcionamiento del caudalímetro, el cual el programa suministrará los datos en litros por segundo,
y se utilizará una botella aproximadamente de 280 mililitros para generar el caudal. Se utilizará una segunda cámara para la obtención de los datos suministrados por el programa y el funcionamiento sería el siguiente. Para dar inicio al funcionamiento del programa se requiere pulsar el botón de activación, el cual procede a generar los datos suministrados por el sensor.